Les comentábamos antes, está con nosotros la senadora nacional Marilyn Zagnum para responder de todo lo que está pasando en la actualidad del país. Bienvenida, Marilyn. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marilyn? Te meto rápidamente en un tema que te he escuchado, he leído algunas apreciaciones que he dado que tiene que ver con el tema tarifas. Más allá de lo lógico de plantear el aumento desmesurado, me parece que hay una frase que es bueno tomar para que puedas comenzar, que tiene que ver con no se dan cuenta del deterioro que están generando. Y me parece que está bueno que puedas partir de eso como para contarnos un poco qué es lo que ves, vos que recorres más que nosotros en el aparato productivo en cuanto y también en la diaria, ¿no? Sí, el impacto del tarifazo es un impacto fuertísimo, un impacto que se da no solamente en el usuario, en el consumidor, en el usuario domiciliario, sino que también esto afecta fuertemente al sector productivo, al entramado productivo, a la pequeña y la mediana industria, al comerciante. Hay comerciantes que han recibido facturas de luz de 25.000 pesos, 22.000 pesos, son verdaderamente inaccesibles. Yo lo que estoy planteando, además de haber planteado un proyecto concreto desde el ámbito del Senado de la Nación en cuanto a la quita del IVA, del impuesto al valor agregado, a las facturas de luz, de gas y de agua, que es un monto importante cuando uno desmenuza y ve el componente que tiene de impuestos nacionales, la factura, por ejemplo, de luz, advierte que hay un componente muy alto del impuesto al valor agregado. Nosotros lo que estamos planteando a través de este proyecto, un proyecto en el que me acompañaron también el presidente de nuestro bloque en el Senado de la Nación, el senador Fuentes, y la senadora por Chaco, Marín Pilati Vergara, es la quita de este impuesto a todos los consumidores finales. Es decir, que se retire el impuesto al valor agregado, este componente, de todas las facturas de gas, de agua y de electricidad. Pero además estamos planteando con respecto a las cooperativas y a las pequeñas y las medianas industrias una baja del IVA. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las cooperativas están pagando un 27% de IVA. Nosotros estamos planteando que se baje al 10.5%, con lo cual esto impactaría favorablemente. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la población? Que no nos tenemos que creer este planteo de que en realidad había que quitar sí o sí los subsidios como si esto se tratara de una cuestión ideológica. La verdad que cuando uno mira un comparativo a diciembre, por ejemplo, del 2015, durante nuestro gobierno se daba un subsidio per cápita, es decir, por habitante, de alrededor de $405 por persona. En Estados Unidos, a la misma fecha, el subsidio que llegaba a cada habitante en materia tarifaria era de $1.227. ¿Esto qué demuestra? Que no se trata de una cuestión ideológica, se trata de una concepción política de que el subsidio servía para garantizar, en el caso de consumidores finales, que lo que vos no pagabas en materia tarifaria lo pudieras volcar al consumo, pudieras garantizar el consumo interno. Vos comprabas más en el supermercado, comprabas más en la tienda, comprabas más en el negocio del barrio. Y por el otro lado, lo que ocurría con pymes, con comerciantes, es justamente que se daba a través de este subsidio un incentivo, un fortalecimiento y un fomento en materia comercial, en materia industrial, que hoy se ve quitado, beneficiando solamente a 4 empresas, por ejemplo en el caso de la provisión de servicios eléctricos, muy vinculadas al propio presidente de la Nación. Estamos hablando de Caputo, de Midling, son los grandes beneficiarios de estas diferencias. Lo que te sacan a vos a través de la factura, con este tarifazo, alguien se lo está llevando, porque en economía lo que se saca de un lado va hacia otro, y efectivamente se lo están llevando estas empresas. ¿Qué receptividad puede llegar a tener este proyecto de ley, Marilyn, teniendo en cuenta de que, a pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo para revertir la suba de las tarifas, todavía no hay resultados concretos en cuanto a esto? Bueno, yo entiendo que el arco opositor en el Parlamento de la Nación ha tomado conciencia de la magnitud y del impacto que tienen los tarifazos a nivel económico, para las economías familiares, pero también para la industria, para el comercio, para las economías regionales.
Y en este sentido hay una voluntad de acompañamiento. Nosotros lamentamos profundamente que no se haya podido tratar en la Cámara de Diputados de la Nación el otro día, en esta sesión especial en la que se le iba a dar tratamiento al proyecto del Frente para la Victoria Partido Justicialista. El oficialismo no dio quórum para que se pueda tratar. Esta semana la Cámara de Diputados va a insistir con este proyecto. De hecho, nosotros en la Cámara de Senadores, con nuestros dos proyectos, uno que es el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que presentó la emergencia tarifaria pidiendo el congelamiento de las tarifas a diciembre del 2017 hasta diciembre del 2019, y en el mientras tanto la posibilidad de la concreción de un comité que revise este cuadro tarifario conformado por el Poder Ejecutivo Nacional, conformado por el Parlamento de la Nación, pero también por representantes de usuarios y consumidores, de las empresas prestatarias, de los trabajadores. Me parece que es la vía para poder rever la política tarifaria en la República Argentina y para reimplantar una discusión respecto del modelo productivo, del modelo económico. La verdad que cuando uno ve un cuadro comparativo, al 2015 el impacto del cuadro tarifario, es decir, cuánto pagaba cada uno del porcentaje de su sueldo en materia de tarifas, era de un 2.7%. Hoy, cuando se suma tanto al sector público como al sector privado, como a la gran masa de trabajadores, estamos hablando de un 14.7%. Es decir, que vos cada vez necesitas más de tu sueldo, más de tus ingresos para pagar tarifas de servicios que son ya derechos humanos, porque nadie puede prescindir o puede vivir sin luz, sin agua, sin gas. Y me parece bueno que esto que planteas con respecto al tema de derechos humanos, de la luz y el agua, porque básicamente está bueno escuchar en muchos casos cuando se habla de la educación y el derecho a la educación. Y si nosotros estamos en este sentido entrando en un estado de deuda permanente que pasa a ser casi un estado de ánimo, vamos a problematizar las familias, que son las que además, entre otras cosas, son las que tienen que sostener a un niño de la mejor manera. Inclusive, digamos, venimos de discusiones en la provincia de Santa Fe sobre un techo o no. Los docentes han dado un buen debate sobre el valor de su sueldo. Este nuevo modelo que se ha instalado, porque hay que decirlo así, con respecto a las diferencias de lo que había antes, hoy está poniendo a la sociedad en un lugar incomodísimo. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que puede tener quien no esté de acuerdo con esto? Bueno, nosotros estamos planteándole a los vecinos la organización como forma de protestar, no individualmente, sino en forma colectiva. Yo recién vengo de una conferencia de prensa y de una reunión con vecinales, con miembros de la sociedad civil, con entidades, con cooperativas en la ciudad de Venado Tuerto, donde junto al intendente José Luis Freire estuvimos lanzando este proyecto, planteando que se presentó en el Senado de la Nación, porque justamente la iniciativa proviene de la comunidad de Venado Tuerto, que organizadamente levantó firmas en contra del tarifazo e hizo algunas propuestas concretas, dentro de las cuales estaba el tema de poner en discusión, en debate, lo del IVA. Pero con respecto al desorden familiar que se genera, recién me decía, por ejemplo, una vecina que en una factura de 1.300 pesos de electricidad que paga, hay 640 pesos de IVA. Que estuvo mirando el componente, el usuario está aprendiendo a leer sus facturas. Y lo mismo ocurrió con una vecina que me dice que tuvo que pedir un crédito, tiene un sueldo de 12.000 pesos, le llegaron 7.000 pesos de luz y tuvo que pedir un crédito para poder pagar en 30 meses esta factura, pero el mes que viene va a tener que pagar la próxima. Entonces, la verdad que a mí me parece que la política es la que tiene que dar una solución a este tema. La política provincial, la política nacional, y en este sentido quiero decir que realmente me produce vergüenza ajena lo que ha ocurrido con el radicalismo, que después de la reunión el otro día con el gobierno nacional sale a plantearle como solución a la sociedad el pago en cuotas y con unos intereses altísimos. O sea que además de hacer el negocio con el aumento desmedido de las tarifas, que no es ni justo, ni razonable, ni proporcional, como establece la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus fallos, hacen un gran negocio a través de los intereses que te cobran por el prorrateo en el pago de estos servicios que son esenciales. Marilyn, última pregunta. No podemos evitar hablar de la intervención del PJ que se dio. Quería saber qué reflexión tenés con respecto a este hecho formando parte del espacio, ¿no? Bueno, esto para mí responde claramente a este avance que está haciendo sobre las instituciones el gobierno nacional.
está haciendo un avance en materia socioeconómica sobre los distintos sectores de la economía, sobre la economía familiar, sobre la sociedad, pero también está llevando adelante para legitimar este ajuste un avance muy fuerte en las instituciones. En las instituciones del propio Estado, con el desguace de fabricaciones militares, con el desguace del INTI, con el desguace del INTA, con el desguace del CONICET, como herramientas centrales para un proyecto de desarrollo, pero también está avanzando sobre el propio Poder Judicial. No es una casualidad el avance que se hace a través del Consejo de la Magistratura, el avance que se hace a través del desplazamiento de fiscales que estaban investigando causas fundamentales en las cuales estaban implicados funcionarios del Gobierno Nacional, y no es casualidad que se intervenga en este marco el Partido Justicialista como partido más importante del arco opositor en la República Argentina. Frente a esto, nosotros, por supuesto, que nos hemos pronunciado repudiando este avasallamiento sobre las instituciones, sobre un partido político. Este mismo repudio lo hubiéramos formalizado si la intervención se hubiera hecho respecto de cualquier otro partido político de la vida democrática de la República Argentina. De hecho, el propio Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, del cual formo parte, ha lanzado un comunicado, nos hemos reunido y hemos marcado una posición que nosotros, como congresales nacionales, en mi caso soy congresal nacional del Partido Justicialista, los 70 congresales nacionales vamos a participar en el mes de mayo del Congreso partidario, ratificando este repudio y pidiendo que cese rápidamente la intervención. Esperamos que la Cámara Federal, que es la que tiene que entender respecto de la revisión de este fallo de Stervini y de Cubría, tenga la altura como para rever el fallo y para devolvernos la democracia interna en nuestro partido. Gracias.